Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Iván Mendoza y hoy día vamos a ver los temas de valencia y estado de oxidación que van a ser como una especie de pretemas para lo que es en sí el tema principal de nomenclatura química inorgánica. Acá les dejo una pequeña introducción, una pequeña lectura para entrar un poco más en contexto. Así que vamos a comenzar con la clase. El tema de valencia ya lo vimos anteriormente para el tema de enlace químico, pero es bueno siempre tenerlo en cuenta, ¿no? A manera de repaso vamos a ver que la valencia va a ser la capacidad de un átomo justamente de enlazarse a otro, ¿no? En este caso la valencia, ojo, no tiene signo, no es positivo ni negativo, solo va a ser un número natural, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, este cuadrito ya lo tienen ustedes de repente, si no lo pueden volver a copiar, donde nos damos cuenta que por cada grupo que haya va a tener un determinado electrón de valencia, en un número de electrones de valencia. Por ejemplo, en el 1A solo van a tener 1, en el 2A solo van a tener 2 electrones de valencia, en el 3A igual y así sucesivamente hasta el 8A, que vienen a tener su octeto completo, ¿no? Y al momento de tener su octeto completo, por lo general no forman enlaces químicos. Bien, ya tenemos el concepto de valencia en claro, pasar al concepto de estado de oxidación, o también llamado número de oxidación, que va a ser la carga aparente que va a tener un átomo en una determinada especie química, ¿no? Y justamente va a indicar el número de electrones que un átomo puede llegar a ganar o a perder cuando un enlace se va a formar. Y es justamente a diferencia de la valencia que el estado de oxidación sí va a poseer un signo e inclusive algunas veces puede ser fraccionario. Pero por lo general vamos a ver los números naturales, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener más 1 o también puede ser menos 1. Esta vez sí va a tener un signo. Esto es bastante importante tenerlo en cuenta, chicos. Bien, ahora vamos a ver ejemplos en los metales. Los metales van a presentar diferentes estados de oxidación, pero van a ser algunas características. Por ejemplo, cuando vamos al grupo 1A de los alcalinos, el estado de oxidación de todos estos va a ser más 1, ¿no? Que es muy similar a la valencia, pero en este caso el estado de oxidación va a tener el signo, ¿no? Más 1. ¿Qué quiere decir este más 1 o el más 2 de repente en los alcalinos térreos? Que estas especies van a tender a perder electrones, ¿no? Cuando hay un déficit de electrones se le pone un signo positivo. Caso contrario en los no metales. Los no metales van a tender a ganar electrones, ¿no? Y justamente al haber un exceso de electrones, estos se representan con un signo negativo. Pero podemos darnos cuenta que los no metales tienen ambas consecuencias, ¿no? Ambas virtudes, se podría decir, ambas características, en las cuales uno van a poder tanto ganar como van a poder perder. Y esto se va a servir bastante al momento de formar enlaces químicos, ¿no? Acuérdense que los no metales van a tender a ganar y algunas veces van a tender a perder. Esto es bastante importante. Pero sin embargo hay algunos no metales, ¿no? Metales que van a ser anfóteros. ¿Qué significa anfóteros? Que presentan un comportamiento dual. En este caso el manganeso, por ejemplo, va a tener una parte metálica, por así decirlo, donde el estado de oxidación va a ser menor, va a tener más 2 y más 3 y se va a convertir con metal. Pero en el caso de que tenga estados de oxidación más altos, como el más 4, el más 6 o más 7, se va a comportar como un no metal. Y de manera análoga va a ser el cromo, el vanadio e inclusive el bismuto, ¿no? Pero como regla general, los metales van a tener estado de oxidación positivo y los no metales estado de oxidación negativo, ¿no? Por otro lado, también una diferencia que nos podemos dar cuenta, los metales van a tener solamente aproximadamente un estado de oxidación, en cambio los no metales van a tener muchos más estados de oxidación. Ahora, para nosotros poder hallar los números de oxidación de cada átomo en una determinada molécula, nos vamos a basar en esta siguiente regla, ¿no? La suma de los números de oxidación de los átomos en una molécula van a ser 0, ¿no? Que está dispuesta con la siguiente formulita. Pero esto no siempre va a ser así. Van a haber algunas moléculas en su estado de oxidación total. La carga total de la molécula puede ser positivo o negativo, ¿no? Pero por lo general en estos casos nosotros nos vamos a basar en moléculas neutras, ¿no? Quiere decir que la sumatoria viene a ser 0. Y a modo de ejemplo vamos a ver estos ejercicios. Por ejemplo, tenemos la molécula del amoníaco, ¿no? Donde tiene un solo átomo de nitrógeno y tiene 3 átomos de hidrógeno. Entonces la podemos representar con la siguiente fórmula química. Tenemos el nitrógeno con un estado de oxidación X, ¿no? El cual no conocemos.
queremos hallar el estado de oxidación del nitrógeno. Luego tenemos el hidrógeno, que vienen a tener 3 átomos, ¿no? Hay 3 átomos de hidrógeno en una molécula de amoníaco. Y el estado de oxidación del hidrógeno si nos lo dan, que es +1, que va a ser por lo general de los casos, va a tener este estado de oxidación. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Cuando no haya un número acá, debajo de un átomo, como subíndice, quiere decir que solamente hay uno, ¿no? 0 se sobreentiende y de esta manera se hace mucho más sencilla la formulación. Entonces en este caso nosotros tenemos solamente un átomo de nitrógeno y lo vamos a multiplicar por su estado de oxidación. Y como es la suma de los números de esta oxidación, vamos a justamente a sumar. ¿Pero qué vamos a sumar? Vamos a sumar la cantidad de átomos de hidrógeno que hay multiplicado por su estado de oxidación. Entonces tendremos x más 3, ¿no? Que es justamente x lo que queremos hallar. Y si despejamos, el 3 lo tendremos que mandar a restar. Entonces como resultado final nos quedaría que el estado de oxidación del nitrógeno en esta molécula viene a ser -3 y justamente concuerda con la tablita que tenemos acá. El nitrógeno y el fósforo van a tener distintos estados de oxidación, pero en esa molécula en específico va a tener un estado de oxidación de -3, ¿no? O 3- como acá lo pone. Bien, como siguiente ejemplo vamos a tener el de acá, el óxido ferroso. Ahorita vamos a ver un poco más la parte de nomenclatura, pero quiero que estos conceptos queden bien en claro. Nos piden determinar el estado de oxidación de los siguientes elementos representados con una X, ¿no? En este caso no sabemos el estado de oxidación del hierro, pero del oxígeno sí sabemos que por lo general también va a ser -2. En algunos casos puede ser -1, pero eso ya forman otro tipo de compuestos llamados superóxidos, ¿no? En este caso viene a ser solamente un óxido común y corriente. Bien, como dijimos anteriormente, cuando no haya un numerito como subíndice se interpreta como si solamente hubiera un átomo, ¿no? Que es el caso de acá, ¿no? Vemos que solamente hay un átomo de hierro y un átomo de oxígeno. Bien, entonces vamos de abajo hacia arriba, ¿no? Tenemos un átomo de hierro multiplicado por su estado de oxidación y tenemos un átomo de oxígeno multiplicado por su estado de oxidación, que viene a ser -2. Y nos da la siguiente ecuación: x menos 2 igual a 0, ¿no? Justamente por la reglita que acá colocamos. Entonces al 2 lo podemos mandar a sumar, ¿no? Y en este caso nos daría la oxidación del hierro en esta molécula en específico, viene a ser +2. Y justamente concuerda con la tablita que tenemos acá. El hierro, el cobalto y el níquel tienen estado de oxidación de +2 y +3. Pero no solamente el hierro solamente tiene esta oxidación de +2, también puede tener otro tipo de oxidación, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. En este caso va a formar un compuesto bastante más estable que el anterior, que viene a ser el trióxido de hierro, responsable de repente de la coloración de bastantes minerales de hierro, ¿no? Porque esto viene a ser les da una coloración media verdosa, media parduzca inclusive algunas veces, dependiendo justamente del estado de oxidación. Nos sirve bastante para determinar el color de un cierto material. Bien, entonces el estado de oxidación del hierro lo queremos hallar, le ponemos como una X. En este caso vamos a tener ahora dos átomos de hierro y vamos a tener 3 átomos de oxígeno, ¿no? Como les dije, por lo general el oxígeno va a estar como estado de oxidación -2. Entonces vamos de abajo hacia arriba. Nos formulamos la siguiente ecuación: 2x, o sería 2 átomos de hierro por el estado de oxidación del hierro que queremos hallar, más 3 por el estado de oxidación del oxígeno. Nos da la siguiente ecuación: 2x menos 6, y el menos 6 lo podemos mandar a sumar, ¿no? En este caso sacamos la mitad da 2, mitad da 3 y nos daría +3, ¿no? X más 3. Entonces nos corroboramos otra vez y justamente el estado de oxidación del hierro puede ser tanto +2 o +3 dependiendo del compuesto. Bien, como otro ejemplo vamos a hallar el estado de oxidación del cloro en el ácido clorhídrico, que es un ácido bastante fuerte. Se usa mucho en los laboratorios debido justamente a su poder oxidante. Bien, en este caso el hidrógeno va a tener un estado de oxidación de +1 y queremos hallar el estado de oxidación del cloro, ¿no? Como dijimos, si no aparece ningún numerito como subíndice, se interpreta como si solamente hubiera un átomo, ¿no? Bien, tal es el caso de que tenemos 1 por el estado de oxidación del hidrógeno más 1 y 1 por el estado de oxidación del cloro. En este caso el cloro va a tener un estado de oxidación de
menos 1, que concuerda con la tablita que también tenemos acá. Como si nos damos cuenta, tanto el cloro, el bromo y el yodo van a tener diferentes estados de oxidación, y eso es que les permite ser átomos bastante versátiles al momento de formar compuestos. Bien, siguiendo con los ejemplos, vamos a tener ahora justamente para corroborar lo que se cumple en la tablita, vamos a tener este compuesto. En el compuesto de acá, que viene a ser viene a tener 2 átomos de cloro, que vienen a ser las bolitas verdes, y 5 átomos de oxígeno. En este caso nosotros también vamos a proceder multiplicando de abajo hacia arriba. Tenemos 2 átomos de cloro por su estado de oxidación sumado con los números de átomos de oxígeno por el estado de oxidación del oxígeno, que viene a ser menos 2. De tal manera de que nosotros vamos a tener 2x menos 10. Entonces ya podemos simplemente mandar el menos 10 a sumar. Entonces sacamos la mitad otra vez y tenemos que el estado de oxidación del cloro en este compuesto en específico va a ser de más 5. Una forma bastante fácil de repente de ver este tipo de estado de oxidación viene a ser haciendo un cruce de cargas, ¿no? Pero ahorita lo vamos a dejar de esta manera. Ahora, yendo con esta molécula ahora un poco más compleja, viene a ser ahora compuesta de 3 átomos diferentes. Antes solo habíamos moléculas de solamente 2 átomos, ahora vamos a ver una de 3, que viene a ser el ácido nítrico, ¿no? Este ácido nítrico también es un ácido bastante fuerte y bastante usado en la industria química. Bien, entonces nos piden hallar el estado de oxidación del nitrógeno. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo de siempre, ¿no? En este caso ya no podemos aplicar justamente lo que les decía del cruce de cargas. Ahora vamos a ver justamente hacer la fórmula general que estábamos viendo, ¿no? Tenemos un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Entonces multiplicamos. Sabemos que el estado de oxidación del hidrógeno viene a ser más 1, el estado de oxidación del nitrógeno, que es lo que queremos hallar, como un X, y el estado de oxidación del oxígeno, que viene a ser menos 2. Entonces procedemos a hacer nuestra ecuación y tenemos 1 más x menos 6, ¿no? 1 más 1 con menos 6 nos daría menos 5, y el menos 5 lo podemos mandar a sumar. En este caso el estado de oxidación del nitrógeno nos da bueno, 5, ¿no? Más 5. Hay diferencia de este compuesto que también tiene nitrógeno, pero el estado de oxidación es de menos 3. Y es así que el estado de oxidación puede ser variable dependiendo del compuesto. Ahora vamos a ver un poco de lo que es la nomenclatura. Cuando nosotros hablamos de nomenclatura, quiere decir justamente los nombres que los químicos han tratado de proponer para justamente llamar a los compuestos químicos y tener más que todo un consenso, ¿no? Porque de repente tú habrás visto que acá en Perú se llama de una manera y justamente en otra parte del mundo se puede llamar de otra, y para que no ocurra una confusión se hace justamente estos tipos de nomenclatura, que vienen a ser 3, y primero vamos a estudiar la nomenclatura del tipo tradicional, que esta se va a basar justamente en los estados de oxidación que se van a ver denominados por prefijos y sufijos dependiendo justamente de ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir? En la nomenclatura tradicional se van a nombrar mediante prefijos y sufijos dependiendo del menor o mayor valor del estado de oxidación del metal que acompaña al oxígeno. Puede ser un metal, puede ser un no metal, cualquiera. Bueno, en este caso, si solamente un átomo posee un estado de oxidación, va a ser un único estado de oxidación y se va a proceder a llamar con el prefijo ico, ¿no? Que viene a ser si solamente tiene un estado de oxidación. Si tiene dos, va a haber un estado de oxidación mayor y un estado de oxidación menor, de los cuales el mayor se va a llamar como ico y el menor se va a llamar como oso. En el caso de si tuviera 3 estados de oxidación, bueno, lo vamos a llamar como el menor va a ser hipo-oso, el estado de oxidación medio va a ser el oso, ¿no? Y el estado de oxidación mayor va a ser ico. Recordando siempre, chicos, justamente en una recta, en la recta numérica, cuanto mayor sea el estado de oxidación quiere decir que más positivo va a ser, y cuanto menor va a ser más negativo, ¿no? Y si tiene 4 posibles estados de oxidación, bueno, entonces vamos a tener 4 estados de oxidación. Va a haber uno menor, uno medio menor, medio mayor y el mayor. El menor lo vamos a llamar como hipo-oso, el medio menor como oso, el medio mayor como ico y el mayor como per-ico. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Tenemos el estado de oxidación, por ejemplo, del
óxido de calcio, ¿no? Como normalmente lo llamaríamos, pero en la nomenclatura tradicional se llamaría óxido cálcico, ¿no? Solamente porque el calcio posee un estado de oxidación que viene a ser el +2 por ser de los alcalinos tercios, ¿no? Al haber el cruce de cargas, se puede simplificar los numeritos que van acá, se pueden simplificar los subíndices, ¿no? Y nos quedaría la molécula de acá, óxido cálcico. Bien, y ahora si una molécula tuviera 3 estados de oxidación, lo haríamos de la siguiente manera. Por ejemplo, el cobre tiene 2 estados de oxidación. Bien, entonces tenemos el cobre con estado de oxidación 1 y el cobre con estado de oxidación 2. Si formamos el óxido de cobre, van a haber dos posibilidades, ¿no? Al hacer el cruce de cargas, el 2 se va a ir para el subíndice del cobre y el 1 se va a ir como subíndice del oxígeno. Y en este caso se va a llamar óxido cuproso, ¿no? Es diferente de repente la nomenclatura acá, nos vamos a tener que acostumbrar un poco a esto, ¿no? Porque nosotros no llamamos óxido cubroso sería, pero el cobre viene del latín, y en el latín se llama cuprum, ¿no? Y justamente a raíz de esa raíz latina todavía se conserva esta, ¿no? Del cupro. Entonces se va a llamar en este caso óxido cuproso. En el siguiente caso, con el estado de oxidación +2, va a haber el cruce de cargas y va a quedar de manera muy similar al del calcio. Pero en este caso recordemos, como va a tener solamente 2 estados de oxidación posibles, al mayor se le va a llamar ico y al menor oso. Ya usamos el oso para el +1, entonces el mayor vendría a ser +2. Entonces en este caso el óxido quedaría como un óxido cúprico, ¿no? Acá ya le resalté la raíz para que no se puedan confundir. Menor oso, mayor ico. Bien, para una posible molécula que tenga 3 estados de oxidación, por ejemplo el cromo, con el cromo nosotros tendremos 3 estados de oxidación posibles, ¿no? Si hacemos el entrecruce de carga para formar un óxido de cromo, vamos a tener 2 y 2, se puede simplificar, y tenemos la siguiente molécula, ¿no? El óxido de cromo, ¿no? Pero en este caso, con la nomenclatura tradicional, vamos a tener el óxido hipocromoso, tal como lo dice acá en la tablita. El menor estado de oxidación va a ser hipo y oso, ¿no? Y justamente la raíz se va a conservar. Entonces tenemos óxido hipocromoso. Para el siguiente, que viene a ser el valor del medio, viene a ser +3. Nosotros hacemos el cruce de cargas y nos va a quedar de esta manera, ¿no? Como sería el óxido cromoso, ¿no? Justamente porque es el valor del medio, si es que el átomo tiene 3 estados de oxidación posibles. Para la siguiente molécula tenemos que el cromo va a tener un estado de oxidación ya mayor, que viene a ser el +6. Entonces, si hacemos el cruce de cargas podemos simplificarlos, porque nos quedaría como acá 2 y por acá 6, de tal manera que le sacamos la mitad y nos quedaría como esta molécula, ¿no? Cromo con 3 átomos de oxígeno, que sería el óxido crómico, por tener, o mejor dicho, por ser el estado de oxidación mayor. Y ahora si hubieran 4, bueno, ahora en este caso tenemos el cloro, que es bastante versátil, ¿no? Tiene bastantes estados de oxidación y justamente puede formar diversos compuestos. En este caso tenemos al óxido pero hipocloroso, justamente siguiendo la tabla, ¿no? Porque viene a ser el estado de oxidación menor, en este caso +1. Con +3 nos daría el óxido cloroso, con +5 nos daría el óxido clórico, que viene a ser el medio mayor, y el mayor valor de todos, que viene a ser el +7, vendría a ser el óxido perclórico, ¿no? Que es un ácido bastante fuerte, forma ácidos bastante fuertes. Bien, ahora ya yendo con la siguiente tipo de nomenclatura, nos toca ver la nomenclatura del tipo Stock, ¿no? Y justamente este tipo de nomenclatura se basa en nombrar a los compuestos en números romanos, dependiendo también de su estado de oxidación. En este caso, el óxido de carbono lo podemos representar de esta manera. Es común llamarlo dióxido de carbono, pero con la nomenclatura Stock tenemos que tener en cuenta justamente el estado de oxidación. En esta molécula el carbono tiene estado de oxidación +4, así que ponemos el 4 en número de romanos y lo nombramos de la siguiente manera: óxido de carbono 4 en romanos, siempre en romanos con la nomenclatura Stock, ¿no? Y su molécula es de la siguiente manera, una molécula lineal. Con el óxido de azufre cumple algo similar,
y en este caso también va a tener un estado de oxidación de más 4, ¿no? ¿Cómo hallamos el estado de oxidación? Para eso utilizamos los ejemplos y los ejercicios anteriores, ¿no? Bien, para el óxido de carbono, perdón, óxido de nitrógeno debería ser acá, yo lo voy a corregir, no se preocupen. El nitrógeno en este caso va a tener un estado de oxidación de más 2, ¿no? Forma el átomo de no. Para el óxido de fósforo también va a tener un estado de oxidación bastante elevado, pero en este caso va a tener una estado de oxidación de más 5, ¿no? Haciendo el cruce de cargas, bueno, ya podemos descubrir fácilmente que el fósforo tiene estado de oxidación de 5 y esta es su estructura. Para el óxido de cromo que vimos como ejemplo anteriormente, ya no va a ser como se llamaba el óxido cromoso. Ahora ya no se va a llamar óxido cromoso, se va a llamar óxido de cromo, pero con estado de oxidación más 3, ¿no? O 3 en romanos. Y justamente esta es su estructura molecular. Bien, ya como última tipo de nomenclatura, esta es la más sencilla y la más usada actualmente. Y es lo que nosotros vamos a ir trabajando más adelante. Que viene a ser la nomenclatura IUPAC, ¿no? Esta tipo de nomenclaturas es denominada más que todo por la atomicidad, que viene a ser el número de átomos que hay en la molécula, ¿no? Y justamente para denotar el número de átomos vamos a tener en cuenta los prefijos griegos. Acá ya les pongo lo que viene a ser como mono, vamos a llamar, como número de átomo 1, si hubiera solamente un átomo sería mono, si hubieran 2 serían di, si hubieran 3 sería tri, si hubieran 4 sería tetra y así sucesivamente hasta el 10. Bien, como ejemplo tenemos esta molécula de acá. Sabemos que el potasio tiene solamente un estado de oxidación que viene a ser el 1, más 1. Y el oxígeno va a tener estado de oxidación menos 2. Si hacemos el cruce de cargas, el potasio va a quedar con 2 átomos de potasio y solamente un átomo de oxígeno. Entonces la molécula se lee de derecha a izquierda. Esto es bastante importante. Se va a llamar monóxido, justamente por mono de ser solamente un átomo de oxígeno, de dipotasio. Di porque hay 2 átomos de potasio en esta molécula. Bien, ahora como siguiente ejemplo también ya vimos esta, que viene a ser el trióxido de hierro. Y en este caso el hierro, si lo ponemos con oxidación más 3, el oxígeno tiene esta oxidación de menos 2, ¿no? Y quedaría de la siguiente manera. Trióxido de hierro, recuerden de derecha a izquierda. Si leen manga, de repente se les hace un poco más fácil, ¿no? De que va a ser de derecha a izquierda. Bien, entonces tenemos el trióxido de hierro justamente porque tiene 3 oxígenos y 2 átomos de hierro. Bien, perfecto. Para el átomo, para la molécula del óxido de calcio, ¿no? Ya lo vimos anteriormente. Ahora podemos ver su cruce de cargas. El calcio tiene esta oxidación más 2 y el oxígeno tiene esta oxidación de menos 2. De tal manera que va a haber un cruce de cargas y va a quedar como un 2 y 2 acá. Pero se pueden simplificar. Y la molécula final nos quedaría como el monóxido de calcio. O simplemente óxido de calcio, ¿no? Si no le ponemos un prefijo, no es necesario en algunos casos especificar que solamente tiene un átomo de oxígeno en este caso. Y para último ejemplo tenemos esta compuesto de acá. Como les dije, el plomo tiene esta oxidación de más 2 o más 4. En este caso estamos considerando el estado de oxidación de más 4. El oxígeno tiene estado de oxidación de menos 2 y hacemos el cruce de cargas. En este caso podemos también simplificarlo. Tenemos 2, mitad de 2, 1, mitad de 4 viene a ser 2. Y nos quedaría como el dióxido de plomo. Muy bien chicos, esa ha sido la clase de hoy. Espero que haya podido entender un poco más acerca de cómo es que se forman algunas moléculas. Y también es bastante importante que puedan ir repasando lo del estado de oxidación para las siguientes clases. Con esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Bye.